Quinto módulo. Experiencia educativa multidimensional. Unidad 1. Hacia una conceptualización del campo de la educación. En la semana 1 se trabajó en la educación del campo plural de la producción de discursos y prácticas, en la que conocimos las teorías de varios autores, entre ellos Thomas Samuel Kuhn. Fue un físico, filósofo de la ciencia e historiador estadounidense, conocido por su contribución al campo de orientación de la filosofía y la sociología científica en la década de 1960, quien plantea que la teoría científica pasa por una etapa que él llama ciencia normal y puede dar lugar a la revolución. Sobre los paradigmas tiene dos vertientes: paradigma como logro y paradigma como objetivo de valor compartido. También señala dos características básicas del desarrollo científico: la inconmensurabilidad y que la ciencia no es acumulativa. Nos dice que la nueva forma de ver el paradigma y su teoría asociada proporciona una diferente forma de ver el mundo, no solo como un problema. En la lectura de teoría de aprendizaje, aprendimos que la teoría conductista, que considera el aprendizaje como el análisis y modificación de conducta, siendo sus principales exponentes Pavlov, Torkendich y Zinker, y la teoría cognitiva, que considera que el aprendizaje es un proceso mental, siendo sus actores centrales Piaget, Brunet, Feuerstein y Ausable. Posteriormente, trabajamos en la lectura llamada Modelos filosóficos, quien se enfoca en la enseñanza señalando dos razones. La primera, que subraya la naturaleza intencional de la enseñanza, y la segunda, está caracterizada y distingue la actividad de enseñar de otras actividades como la propaganda, el condicionamiento, la sugestión y el adoctrinamiento, que también apunta a la modificación de la persona. En consiguiente, comienza a dar importancia al maestro como influencia potencialmente enorme, controlando la entrada de las unidades sensoriales. Semana 2. Educación, práctica social multideterminada. Se entiende que la democracia no es solo una forma de gobierno o procedimiento de tomar de decisiones políticas, sino realmente una forma de vida que promueve tres instancias fundamentales: la libertad en cuanto a autodeterminación individual y colectiva, el desarrollo humano en lo que se refiere a la capacidad para ejercer la autodeterminación, la autonomía moral, la responsabilidad por las propias elecciones y la igualdad moral intrínseca de todos los individuos, la igualdad política y la igualdad expresada en el derecho de la autonomía personal en lo que tocante a la determinación de bienes personales. En la semana 3, llamada Educación, Proyecto de Formación Multidimensional, encontramos que el lenguaje les hace posible comprometerse con la reflexión y la comunicación. Entre las personas y el mundo podemos decir que el lenguaje es central para la idea de ser una persona. Para poder llegar a un buen resultado, el diálogo genuino se sustenta en una inteligencia cognitiva, pero también en los sentimientos recíprocos de interés, confianza, respeto, aprecio, afecto y esperanza de los participantes. Como actividad humana de larga tradición, encarna y exige además un conjunto de virtudes que incluyen la tolerancia, la paciencia, la apertura, la mesura y la disposición de escuchar, con las que se habilita al otro para que hable. En esta secuencia comenzamos con la integración de identificar el patrimonio tangible o intangible, en el que se expone lo siguiente.
Tangible es todo aquello que puede ser tocado, intangible todo lo que no puede ser tocado. En base a lo anterior, puedo recuperar de mi comunidad los siguientes patrimonios tangibles: ruinas de la ex hacienda de Santana, ubicada a unos kilómetros de la cabecera municipal, habitada en los años 1960-1970. Actualmente está en ruinas y no tiene ningún uso. Las trojes pertenecen a una ex hacienda llamada del Carro, en Santa Elena General Pánfilo Natera. Era dirigida por Nepomuceno de Moncada y Berrio Márquez de Geral. Actualmente se usan unas partes de vivienda y otras se han derrumbado debido al paso del tiempo y al abandono. La iglesia de Señora Santa Ana, que se presume fue construida en 1900, se encuentra en buen estado y aún tiene uso para cada misa o festividad. Como elementos intangibles, contamos con la danza matlachín, en honor al Señor de la Ascensión. Se desconoce su fundador, pero sigue prevaleciendo hasta nuestros días. También se encuentra la danza de la Santa Cruz. Unidad 2. Racionalidad educativa, controversias filosóficas y políticas. Semana 4. Educación, perspectiva técnico-instrumental. Primeramente se ha trabajado en el documento Teoría General de la Educación, quien dice que toda teoría general de la educación contiene un cierto número de teorías particulares y limitadas dentro de sus recomendaciones globales para la práctica. Metas educativas. Formalmente puede decirse que una teoría general solo tiene una meta: producir un cierto tipo de persona, un hombre educado. La tarea de elaborar dichos criterios recae en el filósofo analítico de la educación, donde el interés aquí reside en saber cómo se da un contenido sustancial a esta meta formal. También existen metas y propósitos de la educación. Las metas y los propósitos del maestro pueden ser englobados en los grandes grupos y metas y propósitos de la educación. La meta de la educación es producir un hombre educado que alcance ciertos criterios de desarrollo intelectual, moral y ético. Semana 5. Educación, praxis de transformación social y cultural. En el texto Pensar la educación para una nueva sociedad conocimos lo siguiente: debemos saber oír y escuchar a nuestros interlocutores, a nuestros alumnos que ahora son considerados como iguales, con las mismas posibilidades que antes teníamos exclusivamente como profesores. Posteriormente, en la lectura Educación Liberadora, comprendimos lo siguiente: cómo la tradición se va a la educación como expresión esencial de la excentricidad del ser humano, como las características que distingue al ser humano tanto de los animales como de los dioses. La educación es pues un proceso humanizado o socialización, es tanto como un arte como una institución. Como arte se trata de vocación que celebra la libertad humana y por lo tanto fomenta la renovación y el descubrimiento de nuevos métodos de enseñanza. En cuanto a institución, el sistema educativo es el principal mecanismo por el cual las culturas y las sociedades transmiten y perpetúan sus formaciones de entender el mundo. En mi comunidad, General Pánfilo Natera, Zacatecas, existen 4 diferentes danzas matlachines: la danza en honor al Señor de la Ascensión, en honor a la Virgen de San Juan, a la Virgen Señora Santa Ana y en honor a la Santa Cruz. Elegí esta danza por su antigüedad y disciplina, ya que ha prevalecido desde hace unos años atrás. Se dice que comenzó por el año de 1980. Asimismo, se dice que uno de los fundadores fue el señor Manuel López. Los días que se presenta normalmente son el día 2 y 3 de mayo,
en la fiesta en honor a la Santa Cruz, y en días antes se ensaya cada día, lunes, miércoles y viernes durante 2 meses, ya que son muy diversos sus sones y elaborados. Está conformada por alrededor de 50 a 80 danzantes, entre los cuales se encuentran niños, jóvenes y adultos, todos de diferentes edades. Algunos danzantes de generaciones en generaciones, tal es el caso de la familia Méndez, quien ha participado en ella a lo largo de 4 generaciones. Decidí entrelazarlo a mi trabajo final, puesto que es una gran opción para integrar tanto a niños como a jóvenes. Principalmente la idea es que permanezcan en un grupo social o de cultura, desarrollando en ellos no solo la coordinación motriz, el ingenio, la integración, la igualdad, la cooperación, la democracia y la inclusión, entre otras, ya que al incurrirlos los alejamos del mal camino, motivándolos a seguir nuevos aprendizajes, que en todo lugar existe un espacio de deserción y aprendizaje para ellos. El propósito de ser integrados es el conocimiento, el desarrollo social e integral, teniendo en cuenta su participación importante en ello.